Buenos días a todos. Ah, Gracias a Dios porque hace un esfuerzo en este país. En realidad no es esfuerzo porque tenemos la oportunidad de estar con libertad en esta reunión. Y queremos agradecer a Dios por su fidelidad y suplicarle que sea Él el que nos haga el corazón, que Él nos haga entender bien el mensaje que Él tiene para nosotros. Y tenemos una lucha continua en nosotros mismos y en la sociedad de que lo que dice Jesús casi no se conoce, pero hay otras cosas que se conocen muchísimo y se dispersan como si fueran verdad, aunque son poderosas mentiras del enemigo. Entonces queremos suplicar a Dios que sea el que nos dirija y que podamos tomar las decisiones que Él quiere a través del estudio de su palabra, a través de lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Señor, te damos gracias en nombre de Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y porque no hay situación que se escape del conocimiento tuyo, y sabemos que todas las cosas que suceden, de alguna manera tú estás pendiente y haciendo tu obra en todo, Señor. Hay unos padres los que vamos ahora a reflexionar en tu palabra para que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entenderla, que pongas en su corazón ese deseo principal de abrirlo y de recibirla de manera humilde, sencilla, y que seas tú quien transforme nuestra vida para que no solamente la disfrutemos aquí, sino que podamos estar un día en tu presencia por haber creído tu palabra, y no solamente nosotros, sino nuestra familia y también todas las personas cerca de nosotros con las cuales nosotros tenemos alguna relación. Te pedimos todo esto y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a meditar la palabra con todo el corazón, pensando en el propósito para qué nació Jesús. ¿Para qué nació Jesús? Yo le puse: Jesús nació para ser Rey de Reyes. Y si yo me pongo a pensar en la figura de un rey que tiene todo el poder, todo el mando, que lo que él diga se tiene que hacer, pues es sumamente, ¿cómo decirles?, impresionante, y uno se queda con el pensamiento: ¿qué estoy haciendo yo para ese rey? Bueno, alguna vez leí una anécdota para que vean los reyes del mundo cómo llegaron a ser. Un conquistador, no voy a decir su nombre para no equivocarme, pero un conquistador tenía obviamente que todo el poder para dirigir las guerras, y era un gran hombre, y la manera de bajarse del caballo, porque no era muy grande, era que una persona, siervos o soldados de él, se ponía como banquito, se ponía, y con su espalda recibía los pies para que pisara este conquistador, y entonces se apoyaba y bajaba. Pero una vez, que soportó el peso, se movió tantito y casi se cae el emperador, o el conquistador más bien. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo: muerte. Ese es el tipo de rey que tenemos en la vida. Cuando tú no das el ancho o el gusto de alguien que se constituye rey sobre los hombres, ese rey te va a ser tu verdugo, de una manera o de otra. Entonces uno tiene que pensar bien a qué tipo de rey quieres seguir, a qué tipo de rey quieres tener en tu vida. Y hay muchos reyes, no nomás vamos a decir de esos reyes que ya no existen tal vez, pero existe el rey del dinero, el rey de la moda, el rey del trabajo, el rey de la mujer, el rey de esto, el rey de aquello. ¿Qué quiere gobernar tu vida y mandarte de tal manera que si no haces lo que ese rey dice, pues vas a terminar con problemas muy serios? Bueno, hoy quiero hablar de que Jesús nació para ser rey, pero rey de reyes, rey de reyes, no solamente rey. Y nuestras decisiones ahora no son solamente conocimiento que uno quiere compartir y quiere saber y traerlo aquí en la mente, como oraba Daniel. No solamente tener en la mente más cosas, sino que nuestra decisión de quién es Jesús
tiene implicaciones desde ahora y hasta la eternidad. Como dice Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, hay 3 posibilidades para Jesús. 3 posibilidades. Si tú la decides, Jesús era un mentiroso, Jesús era un lunático o Jesús es el Señor. Y cuando dice Señor es el Rey. Ahora, cuando dice que Jesús es un mentiroso, quiere decir que Jesús sabía todo, que era una mentira y que él lo hacía sabiendo que era mentira, y esa es una posibilidad. Y la otra, un lunático quiere decir que él estaba ingenuamente engañado él mismo, no sabía y él vivía haciendo las cosas por hacerlas. Pero la tercera que vamos a considerar el día de hoy es que Jesús es el Señor. Jesús es el Rey, es el Rey. No solamente el Rey de todos los reyes, de todos los reyes. Todos, no hay uno que se escape de su señorío. Y uno tiene que pensar muy bien y tener muchísimo respeto y afecto y cuidado e investigar lo que voy a leer. Seguramente que no nos va a gustar el tiempo, por eso les voy a pedir que traigan siempre su libretita para anotar las citas bíblicas que vamos a ir diciendo, porque si no de cada pasaje tendría que ser una predicación y ese no es el propósito. Entonces, la Biblia nos enseña, por lo menos que fíjense bien, en las etapas de la vida en que Jesús fue mostrado como Rey. Antes de nacer, Jesús fue profetizado antes de nacer que iba a ser Rey, antes. Luego, cuando nació, también, eso lo vamos a ver ahorita. Y luego cuando vivió haciendo lo que hace un rey. Y luego también, cuando Jesús está a punto de ser muerto por crucifixión, en ese momento antes, también se descubre que Jesús es Rey. Y la última parte, y que a nosotros nos queda pendiente por ver, si es que nos toca verlo y nos lleva a su presencia en vida, o cuando muramos, esperar el día que nos permita ver esto, en el Apocalipsis, cuando Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas, podemos decir, 5 etapas de la vida de Jesús vamos a comprender. Ahora, ¿por qué les digo que pongamos mucha atención y anotemos? Porque si yo digo que creo en Jesús, yo tengo que tener tiempo para Jesús. Si yo digo que es Rey, yo tengo que tener tiempo y tratarlo como lo que Él es, la autoridad, el que dirige y sabe todas las cosas, el que debe coordinar nuestras acciones todos los días, y al cual le debemos no solamente poner la espalda, sino poner toda nuestra vida para que Él sea en nosotros honrado, ¿verdad? Honrado en todos los sentidos, desde lo que vemos, desde lo que hablamos, desde lo que oímos, desde lo que hacemos, desde donde caminamos. Todo lo que hagamos en la vida tiene que ser para glorificar a Jesús como Rey. Esa es la verdad, para glorificarlo como Rey. Todos nosotros tratamos a las personas así, como las catalogamos, como las identificamos. Por ejemplo, un hombre trata a una mujer así, pues, nada más. No es lo mismo que si trata a esa mujer como su esposa, que es su esposa. No es lo mismo con un muchacho trata a una muchacha como es su novia. Siempre va a haber una diferente manera de tratar a las personas. Y de esto sucede que nosotros actuamos conforme el amor que tenemos o la estimación que le tenemos a cierta persona. Entonces no existe como decir, no, yo no puedo. No es cierto. Más bien no quieres. Porque cuando la persona quiere algo, lo consigue. Y sobre todo cuando es para alguien que estima mucho, ¿verdad? Bueno, primer punto, antes de su nacimiento Jesús fue profetizado que iba a ser Rey 725 años antes, imagínense, 7 siglos, más de 7 siglos, Jesús es predicho que iba a ser Rey en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores.
Y por menores quiere decir que tienen menos mensaje, y como tienen menos mensaje, cuesta más trabajo encontrarlo. Así es de que voy a pedir que lo busquen. Yo ya lo encontré, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque ahí está el mensaje en Miqueas 5, del 2 al 4. Este es un profeta que se llama menor, ¿verdad? Menor por la cantidad de mensajes que está compartiendo, y también porque, bueno, tiene un mensaje para Jesucristo. Dice así en Miqueas 5, 2 al 4. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé luz a la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. 725 años de que Jesús naciera, ya estaba siendo Miqueas inspirado por Dios para decir que iba a haber, como dice aquí, dice aquí, será el Señor de Israel. Y entonces aquí habla como va a venir el que es Rey de Israel. Y observen esa palabra aplicada a Jesús, Rey de Israel, Señor de Israel. Y luego dice la duración de su reino. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que ese rey existe desde antes, en la eternidad. Y ustedes recuerdan en San Juan capítulo 1 que dice al principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Recuerdan eso, verdad? Y aquel verbo se hizo carne. Entonces Jesús es desde la eternidad Dios. Y ese que iba a venir a ser el Señor de Israel, el Rey de Israel, existía desde antes. Esta es un mensaje de esperanza para este pueblo que está pasando por sufrimiento. Y luego dice aquí en el verso número 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová. O sea, ese será tan poderoso que podrá cuidar al pueblo de Israel. Y uno se queda ahí con el pueblo de Israel ahorita en este versículo, de todas las cosas que le sucedan. Él apacentará. Apacentar significa como el pastor que cuida y alimenta y protege a las ovejas. Y aquí dice, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, morarán seguros. Morarán seguros. O sea, quien esté bajo el cuidado del rey, quien acepte ese gobierno del rey, estará seguro. Dice, porque ahora será engrandecido, ¿hasta dónde? Hasta Meca, hasta los fines de la tierra. O sea, Dios no se va a quedar solamente con una nación. A través de esa nación que Dios llamó, que es el pueblo hebreo, de ahí se tiene que esparcir el mensaje. Y bueno, vemos en la palabra de Dios como Pablo es un judío que entiende el mensaje claramente y sale a anunciar el evangelio a los gentiles, aquellos que no son hebreos, aquellos que no son judíos. Entonces vemos aquí cómo se está cumpliendo el tiempo poco a poco. Muy bien, eso es 725 años antes Jesús se dijo que iba a ser rey. La segunda parte. Fue reconocido como rey por unos magos de Oriente. Cuando Jesús nace, vamos a Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, y vamos a ver ahí, en Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, lo voy a leer para que ustedes lo anoten, ¿verdad? Y si alguien no puede encontrar la cita rápido, ya lo anotó. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. ¿Se dan cuenta cómo en el nacimiento Jesús es identificado como el rey que ha nacido? En el nacimiento no hay duda. Unos magos de Oriente vinieron siguiendo la aparición de una estrella y bueno, cuando aparece una estrella nueva, ellos seguramente que observaban el cielo, decían un rey ha nacido. Y tenían total respeto a la autoridad de ese rey que nacía y se trasladaban y le ofrecían lo que tenían. Y ellos fueron, no a recibir regalos, fueron a dar una ofrenda a ese rey que había nacido. Noten el respeto hacia las autoridades. Noten que ellos van con el rey en función. Van con el rey que está establecido. Lo respetan porque apenas ha nacido. Van, pero con el rey de Herodes que estaba en función, pero van esperando reconocer que apenas ha nacido. Ha nacido para ser rey. ¿Y a quién encontraron? Siguiendo la estrella, ¿a quién encontraron? A María, al niño y seguramente pues a José, aunque no lo menciona el nombre. Bueno, encuentran ahí y se dan cuenta que es Jesús, el rey. El nombre de Jesús se lo pusieron porque Dios así quiso que fuera, ¿verdad? Que se llamara Jesús. Bueno, muy bien. Esa fue la segunda etapa de la vida. Al nacimiento Jesús es reconocido como rey. Ahora, tercera etapa de la vida. Jesús ejerce su autoridad como rey y señor, realizando milagros. Un rey no tiene límites. Un rey terrenal nomás dice, quiero que me des esto, y corriendo van y se lo traen. Un rey es aquel que tiene, bueno, es el tiempo del absolutismo total, el autoritarismo, ¿verdad? La autoridad del rey dice, hágase y se hace. Pues vamos a ver qué Jesús hace. Van a anotar las citas, no las vamos a buscar todas porque si no ahora sí nos extendemos, pero va a ser su tarea. En Mateo 8, 1 al 4, Jesús sana a un leproso. Mateo capítulo 8, versos 1 al 4, Jesús sana a un leproso. Ahora, la enfermedad de la lepra es una enfermedad hasta ese tiempo incurable. No había los tratamientos que ahora existen y no se había investigado y era persona leprosa, iba a morir. Entonces, ¿qué hacían? Los apartaban. Ellos tenían que vivir en campamentos afuera de la ciudad y tenían siempre que estar recibiendo alimentos de alguna manera. Y cuando ellos se podían acercar a algún lugar de la ciudad, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo.
Y también ellos tenían como la visión de que eran por consecuencia del pecado y que iban a morir así. Entonces Jesús sana a un leproso en ese pasaje y lo sana. Esa es la autoridad, tiene autoridad en la palabra y lo sana. Segundo pasaje, Mateo 8, 5 al 13. En este pasaje, Mateo 8, 5 al 13, sana al siervo de un centurión. Pero ¿cómo lo sana? Tan solo diciendo su palabra, que quede sano. Ni siquiera va y lo toca. Simplemente en Mateo capítulo 8, 5 al 13, dice aquí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, fíjense, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Podemos ver aquí esta cita, dice aquí al final, ve y como creíste te sea hecho. Como creíste que yo estoy diciendo las cosas. Tú viniste a mí y dijiste que tenía seguridad, que si yo daba la palabra, entonces iba a quedar sano. Ok, así como creíste, te sea hecho. Y la palabra creer implica muchísimo en nuestra vida delante de un rey. Hay personas que conocen mucho de Jesús y lo pueden decir en tal libro, en tal enciclopedia, en tal Biblia, en tal versión, y saben todo, pero su vida no obedece al rey. No vive conforme al rey. Y eso es diferente. Decirle a Jesús, mira, estoy pasando por este problema, quiero que me digas, pero tú di tu palabra y como tú digas lo voy a hacer. Eso es lo que un rey hace, solamente ordenar. Pero no solamente ordena, sino que hace que sucedan las cosas. Otro pasaje más en Mateo 8, vamos hacia adelante, están todos ahí ahorita casi en Mateo 8, 23 al 26, ustedes pueden ver ahí que Jesús calma la tempestad. ¿Por qué puede calmar la tempestad? ¿Por qué le puede decir al mar que se aquiete? ¿Por qué puede hacer que se quite eso ya así mucha grande bonanza, como dice ahí? ¿Por qué pudo reprender a los vientos y al mar? ¿Sabe por qué? Porque Él es rey. Porque Él es el creador, el autor de toda la creación, y Él está para mandar, y a una naturaleza le manda y le obedece. Ahí está diciéndole a la naturaleza que se aquiete, porque los discípulos estaban sintiéndose que se morían ya con tanta tempestad ahí en el mar. Bueno, Jesús tiene autoridad y poder. Y vemos uno más todavía. Allí en Mateo, seguidita, 8:28 al 34, dice ahí que había 2 endemoniados. El rey tiene autoridad. Y si no le crees al rey, entonces te estás perdiendo de algo tan fabuloso y tremendo que tiene. Dice aquí que había 2 endemoniados. Y le salieron de los sepulcros. Eran tremendos. Bueno, le clamaron en el verso 29, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Vemos aquí cómo los demonios le reconocen y todavía se le cuadran y le dicen Hijo de Dios, que significa, eres Dios.
Eres de la misma naturaleza que Dios, vienes de Dios, y ellos, los demonios, están ahí hablando a través de esas personas, ¿verdad? Y Jesús da la orden. Cuando dicen, déjanos ir a ese montón de cerdos que están ahí, casi 2000, un acto de 2000 cerdos. Y Jesús dio la palabra y dijo, adelante. Los cerdos se precipitaron en el mar, un despeñadero, y murieron en el agua. Ese es Jesús Rey en la vida, en la historia. Pero no solamente eso, todavía más que lo hace a todas las personas. Marcos capítulo 2, identificar a Jesús como Dios. Marcos capítulo número 2, versos 1 al 12. Ustedes recuerdan que bajaron por el techo a un paralítico, 4 hombres, y lo pusieron al centro donde estaba Jesús predicando, y cuando dice el verso 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez usted y yo diríamos, pues claro, es Jesús el que perdona pecados. Bueno, sí, pero para los judíos no era tan fácil. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, estaban pensando lo que habían oído. ¿Por qué habla este así? Y luego determinan, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba demostrando su autoridad como Dios, como Señor, como Rey, perdonando pecados, la acción que solamente puede hacer Dios. Creo que nos está quedando bien claro quién es Jesús. No es alguien para que tú lo pongas en tu cuarto y te pongas camisetas así y lo presumas, sino es para que lo vivas en tu corazón y en cada acto de tus pensamientos, de todo lo que haces. Jesús los vio, entendió lo que estaban pensando. Ni siquiera tuvieron que hablar recio. Y les pregunta, ¿por qué cavilas así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar o hacer? ¿Quieren ver? Van a ver esto. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dijo, levántate y anda un paralítico, y se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque Jesús nació para ser Rey de Reyes. Él está ahí cumpliendo en su vida. Anoten Juan 11, 38 al 44, y ese lo voy a decir muy rápido, Juan 11, 38 al 44. Jesús resucita a Lázaro. Ahí está. Después de 4 días que había sido sepultado, cuando no había una sola esperanza de que estuviera vivo, cuando todos sabían que ya su cuerpo olía mal, cuando ellos decían, qué bárbaro, luego Marta le dice, ¿qué no sabes? Ya huele mal. Y Jesús tiene que decirle, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque Jesús es Rey. Porque Jesús es Rey. El jueves que estuvimos acá también hablando de Jesús y su obra, yo les dije que prepararan un pensamiento
¿Qué sucede cuando Jesús está llegando a una persona y la persona le cree? ¿Queda igual la persona o se transforma? Se transforma. Lo estamos viendo ahorita. La presencia de Jesús es para transformar nuestra vida al modelo y al estilo de vida que quiere que tengamos desde ahorita y hasta la eternidad de manera perfecta. Ahorita todavía no. El reino de Dios está entre nosotros ya, pero todavía no se cumple al 100%. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando estemos con Él. Cuando Él quite toda corrupción que hay en la humanidad, en la creación, causa del hombre, del pecado, y entonces estaremos con Él perfectamente bien. Pero Jesús, si lo aceptamos como Rey, tiene que cambiar nuestra vida. Si alguien dice que es cristiano y su vida no cambia, y no cambia, y no cambia, se está engañando a sí mismo. Ninguno que estuvo con Jesús quedó igual cuando trató con Jesús. Cité unos cuantos milagros, ¿verdad? Hay más, ¿no? Hay más. Jesús no llega a decirte, hola, que le lleguen y le digan, oye maestro, sabemos que vienes de Dios, y le diga, ay sí, vamos a comer. No, Jesús no era de esos que se dejaba hacer la barba. Jesús era alguien que decía, tú vienes y necesitas nacer de nuevo. Esta es su necesidad. No vengas a mí a darme muchas alabanzas. Tú eres el que necesita la salvación. Ese momento de la vida de Jesús demostró que era Rey. Llevamos 3 etapas de la vida. Antes de nacer fue profetizado por Miqueas 725 años. Segundo, fue reconocido como Rey por los magos de Oriente. Tercero, Jesús ejerce su autoridad como Señor, como Rey, realizando milagros, perdonando pecados y resucitando muertos. Bueno, muy bien, vamos a la cuarta. Jesús dice que es Rey de los judíos. Jesús dice que es el Rey de los judíos. Y busquen en su Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versos 33 al 40. San Juan, capítulo 18, versos 33 al 40. Dice así. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo a Pilato, ¿y qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué escoges tú? ¿Qué escogemos? ¿A quién queremos tener cerca de nosotros? ¿A un ladrón? ¿A una persona que ha hecho daño en la sociedad? ¿Alguien a quien te ha lastimado, tal vez, o a tu familia o a los paisanos? ¿A ese quieres libre que esté andando, rondando en la ciudad? ¿O quieres a Jesús, que no tiene ningún pecado y que es Rey? Que es el Señor de señores, que es el que perdona pecados, que es el que hemos visto que esto es. ¿A quién quieres?
Es un inconverso Herodes, no Pilato, el que está diciendo eso. Pilato está diciendo, ¿quieren que les deje suelto, que libere a Jesús? ¿A quién escogerías tú? ¿A los amigos? ¿A tu rey diferente a Cristo? No tengo tiempo. Vamos a hacer esto. No tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo para el rey? ¿Qué haces en el día? Dios Todopoderoso, el Rey, ha permitido un milagro. ¿Qué es esto? Que se escriba la Biblia en nuestro idioma, que la podamos tener, la podamos leer. Y si decimos que Jesús es el Rey, aquí está el mensaje del Rey para nosotros. Y estamos leyendo que Jesús es el Rey. Tú lo has dicho. La última parte que vamos a leer de las 5 que les comenté, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Esos tiempos todavía no suceden y van a pasar. La quinta etapa de la vida que ahorita señalé, que Jesús es el Rey para esa nación, dice así: entonces vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Verbo de Dios. ¿Quién es este que dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Jesús. Y entonces yo estoy ante 5 etapas de la vida de Jesús. 4 de ellas, bueno, una profetizada y otra para suceder. 3 de ellas perfectamente comprobables a través de la historia. Y tienen un propósito. ¿Para qué hablamos la palabra? ¿Para qué le decimos a las personas: mira, cree en Jesús porque Él es Rey? Pues en Juan capítulo 20, 30 y 31 dice el motivo. Juan capítulo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no quiero creer en Jesús. No quieres tener vida en su nombre. Es que es fanatismo. No vas a tener vida eterna con Cristo. Es que es muy aburrido. No vas a tener vida eterna. Es que me demanda mucho tiempo y no lo tengo. No vas a tener vida eterna. Jesús no está para ser tratado a la hora que tú quieras, como tú quieras y como... Él tiene paciencia. Pero llega un momento en que la paciencia se va a acabar, porque Jesús va a venir otra vez y va a llevar a todos aquellos que creamos en Él
y que hayamos dispuesto nuestro corazón para Él, no siendo perfectos, no, pero sino con un corazón dispuesto para tomar en cuenta su palabra y obedecerla. Con lo que hemos leído, es más difícil no creer en Jesús como Rey. Es más difícil, cuesta más trabajo. Leía, se requiere fe para creer en las personas, en lo que dicen las personas ateas. Las personas que no creen en Dios dicen muchas cosas. Las personas que inventan ideologías, las personas que están haciendo movimientos, se requiere más fe, porque nomás surgieron en este tiempo, tal vez hace algunos 50, 70 años, inventaron una cosa y ahí va la gente, siguiéndoles. Que Jesús, que tiene toda la trascendencia, toda la historia, se requiere más fe para creer en la maldad y en la crueldad en Jesús que creerle a Él. Tenemos más esperanza. Para terminar con la última cita, voy a pedirles que abran su Biblia en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y vamos a ver ahí el final, que Pablo vio lo que va a suceder. Va a suceder esto. Filipenses capítulo 5 al 11. Y lo voy a leer. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No va a haber quien no lo haga. Toda lengua significa toda lengua. Unos en la condenación eterna, en el destino final que es el infierno, van a tener que reconocerlo, y otros en su presencia, que esperamos con la promesa de Dios que nos da seguridad de estar con Él. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres seguir como vas? ¿O quieres someterte al reinado de Jesús en tu corazón y en tu vida? No se trata de venir al culto solamente. No se trata que tengas una Biblia y la leas, tampoco. Se trata que tu vida entera Jesús esté llenándola y te esté dirigiendo. Nos cuesta trabajo, porque somos seres humanos. Nos distraemos, vemos, oímos, hacemos, caminamos, vamos a situaciones que a veces no debiéramos de ir y nos sentimos apesadumbrados, pero tenemos que reconocer que Cristo está para ayudarnos. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo reconocemos a alguien que hizo a Jesús su Rey? ¿Lo reconocemos? Por su vida, por sus hechos. ¿Está claro? Hay algo que pasó en la vida de cada uno de nosotros cuando Él nos hizo entender milagrosamente que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que ante Él nos arrodillamos y decimos: Señor, la enfermedad, la falta de trabajo, no tener hijos, tener 70, 80, 90 años, todo es
seguro contigo. No tengo temor, porque tú eres el dueño de todo. Vamos a aplaudir de ti, vamos a orar. Que ese Rey sea nuestro Rey. Padre, en nombre de Jesús, nos dirigimos a ti para reconocer que tu palabra nos hace entender perfectamente que Jesús nació para ser Rey de reyes, de todos los reyes existentes y Señor de todos los señores existentes. Señor, te suplicamos que por nuestros pecados y que seas tú con tu Espíritu Santo que toques el corazón de los que estamos aquí. Algunos ya lo hemos entendido y lo hemos creído en nuestro corazón, pero es una oportunidad para reafirmar nuestra fe y seguir más adelante contigo como Rey. Padre, también te suplicamos por aquellos que están escuchando este mensaje en este momento, que seas tú quien hables a sus corazones. Como has dicho que tu Espíritu Santo convence, así lo creemos, y que va a llevar esa convicción de pecado y esa promesa de salvación hasta sus corazones. Te damos gracias por tus bendiciones y tu ayuda total para todo el mundo que quiera creer en ti, que se arrepiente de su pecado. Oramos por los que no lo han hecho. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.